Keanu Reeves, el famoso protagonista de Matrix, es una celebridad diferente. En uno de sus cumpleaños fue sorprendido celebrando solo, con un pequeño pastel y un café en plena calle. Compartió sus manjares con todo aquel que se le acercó a saludarlo. El nombre de Keanu Reeves se hizo mundialmente famoso tras la exhibición de la película Matrix y la saga que le siguió. Aparentemente es otro de tantos galanes de Hollywood, exitoso, lleno de dinero y admirado en todo el mundo. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no es así. Este fabuloso actor se aleja notoriamente del patrón normal de las celebridades. En la vida, Keanu Reeves se han alternado los momentos de gloria con las grandes tragedias personales. Lo más admirable es su capacidad de resiliencia. Ha convertido las experiencias difíciles en un aprendizaje que aplica de forma coherente. No pretende ser un gurú o un santo, sino alguien capaz de reconocer y valorar lo verdaderamente importante de la vida. Es todo una inspiración para quienes son testigos de su sabiduría. La difícil infancia de Keanu Reeves. Keanu Reeves nació en Beirut, Líbano, el 2 de septiembre de 1964. Su padre era un estadounidense de origen jamaiquino y chino. Su madre era de origen inglés. Tuvo una hermana, 2 años menor que él. La infancia del actor estuvo marcada por el alcoholismo y el maltrato de su padre. Este abandonó a la familia cuando Keanu tenía tan solo 3 años de edad. El padre de Keanu Reeves fue apresado por vender drogas. Estando en la cárcel, obtuvo su título de secundaria. Keanu prácticamente lo conoció cuando tenía 6 años y más tarde lo vio en una segunda ocasión cuando tenía 13 años. Luego nunca más se encontró con él. Para sortear las carencias, su madre trabajó haciendo striptease en clubes nocturnos. Con frecuencia llevaba hombres a la casa. Una vida marcada por la tragedia. Además de la inestabilidad que tuvo que vivir durante la infancia, Keanu Reeves enfrentó otra dura prueba. Su única hermana enfermó de leucemia y aunque superó la enfermedad, la experiencia le dejó un profundo impacto. Años después, su hermana tuvo una recaída y nuevamente pasó por tiempos muy malos. Keanu Reeves decidió que quería dedicarse a la actuación tras una lesión que le impidió seguir jugando hockey, lo que consideraba su verdadera vocación. Nunca terminó la secundaria, pero desde muy joven se sintió inclinado por el arte. Su padre le ayudó para que fuera a trabajar a los Estados Unidos. Uno de sus primeros rodajes fue Mi Dao Privado. Allí conoció a quien se convertiría en su mejor amigo, River Phoenix, el hermano menor del famoso Joaquin Phoenix. Sin embargo, él era adicto a las drogas y murió por una sobredosis de cocaína y heroína, siendo muy joven. Keanu Reeves se culpó durante mucho tiempo por ello, ya que pensó que quizás habría podido hacer algo más por su amigo. En 1999, su novia Jennifer Simme, que era actriz y era también asistente personal, quedó esperando un hijo de él. Justo en el día de la Navidad, ella dio a luz a una niña prematuramente. La pequeña nació muerta.
Esto sumergió a la actriz en una fuerte depresión que tuvo que ser tratada con medicamentos. 1 año y medio después tuvo un accidente automovilístico cuando se dirigía a una fiesta. Murió de inmediato. 1 año más tarde, su hermana tuvo una recaída del cáncer y Keanu Reeves dejó de lado todos los compromisos que tenía para estar con ella. Pese a todas esas tragedias y dificultades, Keanu Reeves ha salido siempre adelante de la mejor manera. A diferencia de otras celebridades, vive en un departamento muy modesto y se moviliza en el metro. Ha donado la mayor parte de su fortuna organizando benéficas que luchan contra el cáncer, con la única condición de que su nombre no sea mencionado. También ha donado dinero para hospitales pobres. Se cree que esos aportes suman varios millones de dólares. Su decisión ha sido la de llevar una vida sencilla. Ha repetido que ni el dinero ni la fama son lo más importante para él. Le encanta hacer viajes en motocicleta y ha estudiado a fondo el budismo, aunque no se considera un budista como tal. Es un hombre tranquilo que conoce el valor de los vínculos afectivos y sabe que la vida es mucho más que Hollywood. ¿Qué opinas tú de este gran ser humano? Me encantaría leer en los comentarios. Y para mí fue, la verdad, muy lindo hablar de esta hermosa persona. A mí me hace personalmente muy bien que existan gente así, siendo que es un multimillonario, y que exista una persona con esta humildad, realmente a mí me hace muy bien. Me encantaría escuchar los comentarios de ustedes. Yo personalmente agradezco a Keanu Reeves por hacer todo el bien que hace a la humanidad y por ser un ejemplo de tal magnitud. Gracias señor Keanu Reeves.